Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. An urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Lo hay tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa número 120 de Nunca fuiste al cine. Sábado 9 de agosto, 2 y 6 de la tarde, casi 7, según los relojes de la tribu, el reloj, porque hay uno solo, han cumplido la consigna. Yo no, porque no tengo anteojos, se me ponen negros. Es que en realidad estamos viendo lo que hay detrás tuyo. Tremendo. Lo que sos realmente. Después me contás. Eso sí, no me cagues a trompadas, Blas, que es quien habla, como en Daily, para que me ponga los anteojos negros. ¿Cómo va, Agustina? Bien, no veo nada acá adentro con los anteojos negros, pero los tengo puestos. Te debes al show. Sí, doy todo por el papel. Perfecto. Del otro lado de la pecera está Rosaura, ahí haciéndose unos mates y coordinando el aire. También Flor, que nos está operando, que no es hincha de Boca, Blas, como que la quiere llevar hacia su ¿cómo sería? Su boquesidad, ¿cómo? Bosterismo, ahí está. Pero capaz no. Felicidad, Capaz que independiente. manera correcta de ser en la vida. Hay muchas maneras de decirle. Bueno, me parece bien. Bueno, no voy a seguir porque le quiero mandar un saludo a Sole, no quiero que se enoje. Me voy a llamar al silencio. Ahí está Sole saludando también. Bueno, hoy faltan varios compañeros y compañeras. Falta Paula, que está volviendo de Mar del Plata, y falta Santi Can, que ya volvió de las Europas, nuestro niño argentino, pero está ocupado con la Feria de Editores, que se está dando desde el jueves y hasta mañana, acá cerquita en el complejo Armedia. La entrada es gratuita, vaya si puede, se va a encontrar con mucha gente, pero eso está muy bueno. Ya es hora de que pegue la vuelta, ¿no? El amigo Can. Ya se le está terminando la licencia sin goce que se pidió. Una licencia gremial, me dijeron. Claro, ya está, ¿no? Ya está, no sé si nos estará escuchando. Además necesitamos, ahí la gente me para en la calle, ya no de manera tan amable, y me dice, che, si no meten un premisas falsas en agosto, les voy a tirar cosas a la puerta de la radio. A mí me comentaron que hay gente que está yendo a la Feria de Editores pensando que va a haber un premisas falsas en vivo. En vivo. No lo sabemos. Clamor popular. Hay clamor popular, pasan muchas cosas, usted sabe, en nuestro Instituto de Cine. Bueno, es una manera de decir. Es cierto, están pasando cosas con Cinear, después vamos a hablar un poquitito de eso seguramente. Pero bueno, Santi Can, tampoco sé si vuelve la semana que viene, porque me parece que tiene un viajecito ahí a otra feria del libro que se está dando en otro lugar de Argentina y tal vez en otro lugar de la galaxia, pero Santi Can antes del inicio de septiembre va a estar acá, quédese tranquilos y tranquilas, y va a volver seguramente con premisas falsas. Nos escuchan por la tribu. Paula, que está volviendo de Mar del Plata, nos debe estar escuchando por la internet, por www.fmlatribu.com. Si usted está cerca de acá o es de aquellos y aquellas que todavía usan la vieja radio, nos escuchan en el 88.7. Sé que hay gente que lo hace, sobre todo mucha gente que va en auto. Mi viejo, por ejemplo, que es tachero, nos escucha por la vieja radio. Sí, mi mamá me debe estar escuchando. Un beso, mami. Un beso para la mamá de Agustina. Entonces, nos manda mensaje a 11 31 26 0887, y también tenemos nuestras redes sociales en Instagram, donde nos han mandado varias veces mensajes que leemos al aire, y también en YouTube. Blas. En YouTube, estamos en TikTok, estamos en Twitter, estamos en Threads, estamos en Blue Sky, creo que no lo usamos, pero estamos. Es testimonial lo de Blue Sky, pero vamos a ver si se vuelve. Volvió el newsletter esta semana, el jueves, luego de un receso invernal, volvió el newsletter con la edición repaso del mes anterior, y recuperando un poco entrevistas, columnas, y la agenda de este mes, que es realmente muy interesante. Se viene el Doc Buenos Aires,
El año pasado entrevistamos a Roger Cosa, uno de sus directores artísticos, junto a Carmen Guarini. Uno de los festivales más interesantes para ir a ver películas que no ves en otros lados. No es como el Bafisi, que en general lo que llega al Bafisi, sobre todo nacional, lo ves en otros lados, o los grandes tanques que ya vienen tal vez auspiciado por plataformas, también los vas a ver en otros lados. El Doc Buenos Aires es un festival chiquito, pero que trae películas que no trae nadie, ¿no? Ahí también Roger y Carmen se ocupan de ver qué está pasando en el mundo, en el cine documental, o como le dicen, el cine de lo real contemporáneo. Va a estar el estreno de la ópera prima, del primer largo de Azul Eisenberg, con quien hablamos varias veces acá, también integrante del Cine Club Rata. Tenemos muchas ganas de ver esa película, también una película de Julián Galay, también de Antes Muerto Cine. Y otras películas de directores que tal vez yo no conozca, nosotros no conozcamos, pero que son muy, muy ricas también para ir a ver. Recién empezamos, esto es Nunca Fuiste al Cine, quédate, estamos hasta las 4. Papi va a matarte. Que mi amor, no te entiendo qué decís. Que papi va a venir a casa en el auto y ¡pum! Nunca fuiste al cine. Me mojé un poco, como si fuera un bebé, con el agua. No tengo babero. Capaz que es momento de volver a usarlo. Y ahí viste que uno pega la vuelta, ¿no? Empieza con babero y pañales. Sí. Los deja y después vuelve. Espero que falte para los pañales. Bueno, viste, a veces das algunas señales un poco complicadas. Bueno, hoy los entretelones de este programa, donde no está Paula, que es la grilla woman, entonces casi se rompe el grupo. Casi se rompe el grupo. Cuando esté al lado tuyo en el cine y vea que prendés el teléfono y el brillo ilumina toda la sala, ahí me voy a preocupar. Mientras tanto, no. Es una muy buena señal. Que me ha pasado, después vamos a hablar de estrenos internacionales, me pasó en la película que fuimos a ver con Rosaura en un momento, no sé si Rosita se acordará, pero hubo ahí una persona que prendió el celular en un momento que no debió hacerlo. Un día tenemos que crear un personaje en este programa que sea un cronista de funciones de prensa, porque lo que pasa en las funciones de prensa no pasa en ningún otro lado. Yo tuve la última que fui, no importa dónde, no importa qué película, no importa quiénes estaban al lado mío. Antes, además. No solo durante la función, sino cuando se van encontrando. Es todo un universo, es un universo fantástico, realmente fantástico. Está totalmente alejado de lo real. Pero durante la función había como un tironeo entre eran dos mujeres. Una que agarraba el teléfono y la otra que medio la retaba, porque decía, ¿qué haces con el chupete? Dejá el chupete, como el chupete electrónico, ¿no? No lo podés dejar un segundo. Y ella decía, bueno, como está hinchada las pelotas de que le diga esas cosas. Y la otra señora, al toque, a los 15 minutos, agarró el teléfono también y tipo se veía que estaba mandando un mensaje. Era realmente de locos, sobre todo porque era más interesante de lo que estaba pasando en la pantalla, pero eso es otro tema. Ya llegará ese personaje de las crónicas de las funciones de prensa. Bien, vamos a hablar ahora de estrenos nacionales que lamentablemente cada vez son menos, por lo menos en el Gaumont, sí. Después hay en otros, Blas recién estuvo hablando del Doc Buenos Aires, que tiene muy buenos estrenos documentales hechos en Argentina. Pero el Malva, por ejemplo, está teniendo El Mensaje, por ejemplo, de Fundadora, sí. Algo nuevo, algo viejo, algo prestado que sigue. Así que hay, si uno busca en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, estrenos argentinos. Tal vez en el resto del país se complica un poco, pero en la ciudad de Buenos Aires bastante, hay. En general. Sí. Pero en el Gaumont cada vez hay menos. Yo no sé, ¿verdad? Si la película que fuiste a ver la viste en el Gaumont o en otro cine, pero contanos un poquito qué fuiste a ver y con qué te encontraste. Un par de cosas. En función de lo que decías, me pareció ver en la cartelera de agosto del Malva cómo se fue ampliando la oferta de estrenos nacionales y películas que permanecen en cartel. Profundizando en este modelo de una función cada tanto, una función por semana tal vez, hay donde había 2 o 3 películas, ahora quizás hay 5 o 6 películas nacionales que se mantienen y que se suman a la cartelera, por lo cual es de celebrar que otros espacios, aunque no sean parte de lo público estrictamente, ocupen el lugar ese que está dejando de a poco el cine Gaumont.
Bueno, la que fui a ver no está en el Gomón y no va a estar tampoco en el Gomón y creo que nunca va a estar en el Gomón, sobre todo porque además es una película que se hizo sin aporte estatal. Estamos hablando de No puedo tener sexo, ópera prima de Belgatti. Acá una pequeña obertura al comentario. Yo no conocía el personaje de Belgatti, y digo personaje porque constituye en sí toda una perfo artística casi permanente. En la presentación del Festival Internacional, el Festival de Cine Documental de Buenos Aires, del FIDBA, que hemos hablado largamente acá en este programa, incluso he entrevistado a Mario Durrieu, Belgatti era como en la función inaugural, me parece, hacía una perfo junto con Maruja Bustamante, otra performer con la que vos estabas ahí, no sé si lo recordás. Sí. Que llamaba la atención porque hacía toda una perfo medio soft porn, medio erótica, sí. Con una tensión sexual con su madre. Bueno, eso es un poco, supongo que la película ahí todavía no estaba terminada. Algo de lo que se puede ver en No puedo tener sexo es una especie de, lo definen en su propia prensa como un hiperdocumental, que además tiene la característica de no solo estar grabado con un teléfono celular, sino en casi un 100% en formato selfie. Vamos a tratar de dividir un poco en forma y contenido, que me parece que está siempre conectado. Podríamos definir esta película como una película experimental, ¿no? Como esa manera de definir a las películas que no se adecúan a las narrativas convencionales, tanto de la ficción como del documental. A esas exploraciones documentales se le adoban con elementos de podemos decir, lo centennial, o de la generación medio nacida en el auge de las pantallas y lo digital. No diremos nativos digitales, pues es un concepto falso, erróneo. Entonces podemos ver a la par que las imágenes propias de la cámara y la división de la cámara en formato vertical, aunque en general es en formato horizontal, como stickers que pululan de rato a manera de insert por la pantalla, una especie de no sé si están al tanto del concepto de shitposting, como sí. Bueno, como publicaciones en internet sin cuidar cualidades estéticas, sin estar mirando que esté todo centradito y todo prolijo, sino hacer un chiste simplemente con un meme editado en Paint, por ejemplo, con un sticker que te remita al Word 95, claro. ¿Sí? Entonces es como un contrasentido de la producción de contenido en internet que a medida que se va profesionalizando, estas expresiones van más bien haciendo como una especie de ludismo de la producción de contenido y poniendo cosas que no tienen un esfuerzo de lo estético. Y aparecen, por ejemplo, junto con las imágenes en esta película, algunos poemas escritos en unas letras así muy chillonas y muchos efectos a manera de filtros. ¿Se acuerdan de los viejos filtros de Instagram? Sí. Que en realidad venían de otra aplicación que ya no me acuerdo el nombre. Sí. Bueno, que es a la que Instagram le robó. Al principio, ¿no? Que filtros sobre las caras, sobre los ojos, filtros sobre el fondo, muchas veces solapados varios filtros sobre el otro. Y toda esta explosión de imágenes, filtros, colores rosas, momentos medio poperos, momentos medio trash, conviven con una especie de documental muy introspectivo. Nosotros estamos acostumbrados a ver documentales en primera persona con material de archivo, ¿no? Que es como este auge de los últimos, 10 años del documental con material de archivo personal o familiar, a partir del cual director o directora reconstruyen parte de su vida, a veces queriendo hablar de algo más del orden de lo colectivo, de lo general, a veces solo quedándose en lo personal. Belgatti hace algo en ese orden, como hacer un documental para tener algún tipo de reflexión sobre su propia vida, sobre algún momento crítico. Luego eso se expande a su madre o a su familia, pero lo hace de una manera diferente, no con material de archivo, sino produciendo permanentemente imágenes en modo selfie, de manera aparentemente desordenada o aleatoria, pero construyendo
a mi gusto, meticulosamente diferentes ritmos narrativos y dramáticos, y momentos de tensión y momentos de distensión, momentos más cómicos, momentos más tensos o confusos o raros, y momentos en los que se acelera un poco más la película. Entonces la película está con esa impresión de ser hecha así nomás, esta idea del shitposting. Es una película construida, pensada, no sé si guionada, tal vez es un guión en vivo, es un guión que se fue haciendo a medida que se hizo la película, pero el resultado es realmente una película, es un documental que es de interés para que lo vayan a ver. No diría que es apto para menores de, no sé cuál es la calificación en este momento, así que no vayan con sus niñeces en esta semana que anticipa el Día de las Infancias, no, como dice nuestro presidente, que no lo vamos a mencionar. Bueno, y en estos momentos, vamos quizás a lo que decíamos, vamos un poco más al tema. El título de la película, No puedo tener sexo, responde a que Belgatti, protagonista de su propia película, dice que hace 4 años no puede tener sexo, que le genera problemas emocionales, llanto, crisis. Entonces, está haciendo esta película para poder tener sexo. Y lo vemos narrando en primera persona, vemos comentando los diálogos que tuvo con su psicóloga, las vemos hablando por teléfono con su madre, luego su madre en cámara, con amigues, otros performers. Vemos alguna suerte de performance, vemos momentos muy íntimos. Hay ahí como una cosa muy también de la contemporaneidad de las redes sociales, que es como el borramiento de la línea entre lo íntimo y lo público, ya ni siquiera lo privado y lo público, sino lo íntimo, claro. ¿No? Como gente que se filma llorando, que justamente en Magic Farm hacían humor con eso, se reían de la gente que hacía eso. Aparece un poco esto, pero está bastante claro que Belgatti, por un lado, se muestra como es, y por otro lado, un poco no parece haber una fuera de esa perfo que muestra. Hay momentos un poco más fuertes, esta relación que muestra con su madre, que se va a ver bastante corrido de lo que uno puede imaginar, una relación de cualquier persona con su madre. Hay una exploración del Edipo, ¿sí? De hecho el segundo está dividido en 3 partes y un epílogo. El segundo capítulo habla de un Edipo no resuelto, quizás retomándolo para burlarse de eso y poner en escena una conversación un poco íntima con su madre, con una pantalla reproduciendo un video de hentai, de anime pornográfico de fondo, contrastando el valor o la carga dramática de esas dos situaciones, la pornografía de fondo y la conversación con la madre, que está cosplayada de colegiala o de enfermera, y ella contándole una crisis existencial, como está todo corrido, y en el medio de todo eso aparece el drama íntimo, personal, familiar también. Aparece la muerte, porque está en esa sucesión de mujeres de la familia, aparece la abuela, de alguna manera, y como también las distintas generaciones fueron corriéndose de vamos a decir lo que la generación anterior quizás esperaba de ella, ¿no? Entonces, como la madre rompió un poco esa familia esperada por su abuela, y ella de alguna manera estaba planteando otro tipo de crisis. Así que me pareció muy interesante esta película, que le entré con cierto, viste, como quien va pisando despacito, sí. Porque dije, a ver qué es esto, claramente alejado del cine que solemos ver, no solo hablando del cine nacional, sino del cine que llega a nuestras salas o que llegamos a ver, y me parece que la experiencia fue más que positiva. Invitamos, luego de este largo comentario, a que se acerquen a ver No puedo tener sexo, que junto con otras 2 películas de Belgatti es parte de un tríptico autoral que tiene. No sean mis amigos es la otra, y No quise nacer. No sean mis amigos está en proceso, y No quise nacer vendrá en algún futuro. Va a estrenarse este jueves en el ciclo Cine y Diversidad en el Cacodelfia a las 7 de la tarde, y luego va a tener proyecciones los sábados de agosto a las 9 de la noche.
Recomiendo que vayan a ver qué les pareció. Cualquier cosa me mandan un mensajito y me comentan. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Ahora sí, no le había hecho la seña a Flor y quedé hablando como un idiota. Por suerte ustedes del otro lado de la radio no se dieron cuenta, pero saludé nuevamente en esta segunda media hora y no me estaban escuchando. Bien, ya empezó en Córdoba, Agus, un festival que ya tiene una década, ¿sí? Así es, Terror Córdoba cumple una década. Y ahora vamos a hablar con la directora y fundadora del festival. Exactamente, con Valentina Lelín, que está del otro lado de... ahí, ¿la escuchamos, Valentina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Los escucho un poquito cortado, ahí los estoy escuchando mejor. Ahí, ¿cómo andan ustedes? Bien, ahí ¿cómo nos escuchás? A ver, ahí se parece un poquito mejor. Bueno, acá nosotros y nosotras te escuchamos perfecto, Valentina. Bueno, a ver, contanos un poquito en qué consiste este festival. Están hace ya 10 años, una década, están cumpliendo en la edición 2025 y está buenísimo que no todo suceda en la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué consiste? ¿Cuántos días están siendo? ¿Cuándo termina? Bien, mira, empezó el día jueves y termina mañana, ya tenemos la premiación. El festival tiene una competencia internacional, tanto de largometrajes como de cortometrajes. Y como bien vos decías, bueno, el espíritu un poco de este año es mostrar un poquito lo que es el cine federal y qué se está haciendo en nuestro país. Tenemos desde la selección de películas hasta la selección de jurados, gente de Misiones, de Bolsón, de Río Negro, de Catamarca, y la verdad que bueno, estamos muy felices de que cada vez nos llega más cine independiente del interior y bueno, tenemos pelis de Chaco, de Santa Fe, cortos de todo el país, así que más que felices. Y muy nerviosos por estos 10 años que hoy es la celebración. Hoy tenemos nuestro festejo de cumpleaños, tenemos todavía un montón de actividades, hubo en el marco del festival también charlas, talleres, la verdad que muy completo este año duro, así que siempre digo que bueno, hacer nuestra 10ª edición este 2025 fue una decisión para resistir a lo que está sucediendo con la cultura y bueno, somos un equipo enorme, somos más de 40 personas que estamos detrás de este hermoso festival que amamos tanto. Estamos hablando con Valentina Lelín, ella es directora y fundadora además del Festival Terror Córdoba que está cumpliendo una década. Valentina, voy a quedarme... después vamos a profundizar más sobre el festival, las películas que estuvieron pasando, algunas de las películas que estuvieron pasando, las charlas. Dijiste que había sido un año difícil, nosotros y nosotras que estamos en el mundillo del cine lo sabemos, pero a veces tenemos una visión un poco porteñocéntrica de lo que sucede en Argentina. ¿Cómo ha sido este año para ustedes haciendo cine, haciendo festivales allí en Córdoba? La verdad que bueno, ahora Córdoba está bastante amplio en cuanto al cine, tuvimos los premios Sur hace poquito, el Polo Audiovisual también creó un mercado que celebró su 2ª edición, así que hay como un auge, digamos, en la producción cinematográfica. Hoy tenemos casualmente una mesa que se llama Crecida Fantástica, en homenaje a nuestros ríos cordobeses que cuando crecen se vienen con toda y arrasan con todo. Bueno, un poco tomándonos de ese concepto, armamos esta propuesta que somos 7 directores y directoras con proyectos en producción, todas películas cordobesas, todos directores cordobeses, equipo técnico de acá, así que estamos muy orgullosos porque esto habla del crecimiento de nuestro cine cordobés. Además estrenamos otra película cordobesa, porque ya tuvimos una en la apertura, que estamos muy contentos porque esa peli la dirige Emilia Cotelo, que ha sido parte del festival también,
de la organización del festival, así que es un orgullo pensar que después ella pueda pasar su ópera prima en el festival. Así que creo que bueno, creo que se está produciendo a pesar de todas las dificultades que ya, bueno, todos sabemos, que el Inca no está muy presente actualmente, pero bueno, acá por suerte tenemos un polo audiovisual, por suerte tenemos una ley de cine que bueno, ayuda a que podamos ir industrializándonos, ¿no? Exacto. Estaba acá recorriendo su Instagram, ¿sí? Para aquellos y aquellas que nos están escuchando, Terror Córdoba_oficial es el Instagram del festival. Tienen varios invitados, varias películas. ¿Hay alguna de las películas que ya hayan pasado y que todavía estén por pasar, porque tal vez los y las que nos escuchan están cerca y se pueden acercar, que quieras plantear o que quieras recomendar? Yo sé que es difícil porque a veces te cuesta porque estás dejando afuera otras, pero ¿alguna que te interesaría? Mira, bueno, ni hablar de la película cordobesa de esta noche, que es a las 20:30. Las dos películas cordobesas se repiten mañana también en otro de nuestras sedes, que es el Centro Cultural La Piojera. El festival tiene 5 sedes. También estamos este año en Cosquín, que es una localidad del Valle de Punilla, de acá de la provincia. Y hoy también a las 3:30 tenemos Cociñas, que no me sale nunca, Consecuencias Paralelas, que es una película brasilera que también recomendamos muchísimo. Igualmente pueden entrar y ver, bueno, ya estamos en las últimas proyecciones, también tenemos toda la competencia de cortos, que yo la recomiendo porque hay un material delicioso, la verdad, para disfrutar. Y bueno, y de cualquier manera, para ver todas las actividades, pueden ingresar a www.terrorcordoba.com.ar, que ahí está bien ordenadita y clara la info, por si les interesa participar de alguna otra de las cosas que están sucediendo. Hoy pasamos en Cosquín, pasamos Tiburón también, un clásico del cine de terror. Así que bueno, esperamos a nuestro público y que lo disfruten, por supuesto. Voy a detenerme un segundito en algo que dijiste, Valentina. Estamos hablando con Valentina Lelín, directora y fundadora del Festival Terror Córdoba, con respecto a los cortos, porque el año pasado, hablando con los compañeros y compañeras del Buenos Aires Rojo Sangre, nos decían que cada vez recibían más cortos y que la calidad de esos cortos era muy buena y que muchas veces eran como el puntapié inicial para después hacer un largometraje. ¿Te ha pasado durante estos 10 años de ver algún corto que luego fue película largo? ¿O cómo has ido viendo la evolución de los cortos durante todo este tiempo? La verdad que comparto al 100% la visión del Rojo Sangre, porque nosotros también, por supuesto que estamos con mucha convocatoria y cada vez más. Nosotros estos últimos 2 años decidimos hacer como una convocatoria orgánica, que le decimos. Ya solamente tenemos material que nos llega a través de nuestra página web, porque por ahí los festivales también usamos plataformas y demás. Y bueno, yo hago foco en los cortos cordobeses, que ha sido siempre nuestra prioridad, ¿no es cierto? Educar y capacitar no solo a nuestro público, sino también a nuestros realizadores. Pensemos que acá tenemos 3 universidades de cine, y la verdad que estos últimos años, antes proyectábamos todo el material cordobés porque era ultra independiente y bajo presupuesto, pero ya estos últimos años ya hemos dejado material afuera, o sea que eso quiere decir que hay una superación enorme respecto a la calidad técnica y narrativa, por supuesto, ¿no? Valentina, ¿qué tienen pensado hacer para el cierre? ¿Cuándo es la premiación? Recordanos, creo que lo mencionaste a lo largo de la entrevista, pero aquellos y aquellas que se suman recién y tal vez no lo escucharon. Mañana 21 horas es la premiación. Bueno, vamos a tener ahí a nuestros jurados, que muchos han venido, también a entregar los premios, y además una performance, porque tenemos todo un grupo teatral que está contando una historia del gaucho vampiro, porque nuestra temática de este año es vampiros, que en homenaje a nuestro logo, que es un Nosferatus. Así que bueno, estamos ahí ansiosos por esta premiación, que me parece que se va a venir con toda.
Esta vez la hemos preparado muy bonita. En otras ediciones por ahí han dado malas corridas, pero esta vez le vamos a dar mucho foco y por supuesto después nos iremos a festejar. Valentina, un abrazo grande. Estaremos repitiendo de acá hasta las 4 que se acerquen al festival. Gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes por el espacio. Siempre es muy importante para nosotros que se difunda, porque esto es un festival que se hace de forma autogestiva y muy a pulmón, así que es fundamental que la gente se entere de lo que estamos haciendo. Abrazo grande. Era Valentina Lenín. Abrazo grande. Chau, Valentina Lenín, entonces, fundadora y directora del Festival Terror Córdoba, que está cumpliendo en esta edición 10 años. Sutter Kane's missing. Huh? Sutter Kane. Do you read Sutter Kane? Nunca fuiste al cine. Bien, hoy vamos a tener una edición que podría estar, digamos, dedicada al cine de terror, y la introducción fue la entrevista recién a Valentina, pero además, vinculado a eso, el Cineclub Nocturna está festejando este mes. ¿Son 30 años? No recuerdo, no quiero decir una cosa por otra, pero creo que es un número redondo, ahora lo vamos a buscar. No fueron el año pasado, no, este es el año de los 30, no, creo que ahora cumple efectivamente los 30 años. Así que lo está festejando y un amigo de la casa es Cristian, que es alma mater del Cineclub Nocturna, se lo pone al hombro y lo lleva adelante. Ha cambiado el día, era los viernes el año pasado, ahora son los sábados a la medianoche. Y vamos a escucharlo, ¿sí? Porque... 31 años. 31 años, entonces el año pasado fue el 30, este 31. Vamos a escucharlo para ver qué van a estar programando a partir de ya la semana pasada, pero a partir de hoy, ¿sí? Sábado 9 de agosto a la medianoche, qué va a estar sucediendo allí en el Malva. Hola chicas y chicos de Nunca Fuiste al Cine, un gusto enorme como siempre charlar con ustedes. Bueno, les comento la programación. Mañana va uno de los clásicos de John Carpenter, Sobreviven, They Live, que increíblemente, pese a ser un culto supremo, en Argentina duró una semana, en el Cine Ocean. Después tenemos El Ojo, una película china, donde una chica, por un cambio de córneas, ve fantasmas. La tercera función de este mes es la función aniversario, y como tal va a ser un festejo. Entonces se va a proyectar Nosferatu en Fílmico con música en vivo. Y además va a haber, como si fuera poco, mega sorteos. Y terminamos también con otro clásico muy impresionante, que en su momento la gente se lo corriendo del cine, que es El Enigma de Otro Mundo, pero la versión Carpenter. Esa película que se haya estrenado y hecho es un milagro, porque casi corre la suerte de la película Freaks de Todd Browning, porque era tan tremenda, nadie se esperaba eso, porque era la época de Jason, un montón de películas slasher, Halloween, y esto es impresionante, están los monstruos tipo Lovecraft, es realmente muy impresionante, los efectos y todo, y les comento que como pasó en El Exorcista, El Tiburón, hay gente que salió corriendo del cine para ver lo que era, porque creyeron que era una especie de Alien, y más Estudios Universal, bueno, se jugaron. La película no anduvo bien porque ese era el año de E.T. Así que, bueno, nada, les mando un beso grande. Gracias, como siempre, de acordarse de Nocturna y nada, se merecen lo mejor. Un beso enorme. Abrazo grande para vos, Cristian. Te lo daremos personalmente hoy porque vamos a ir varios de los que estamos acá a ver They Live, Sobreviven. No vamos a hablar mucho más porque tenemos una mesa sobre Carpenter más adelante en el programa, entonces lo vamos a dejar ahí porque de They Live y otros films del maestro Carpenter vamos a hablar más adelante. Sí, no, estaba viendo, ahora acá está, voy a hacer las veces de un mini premisas en homenaje a la ausente con aviso Santiago Cam,
porque estaba leyendo una información que compartió Diego Valle o Diego Batle, según como usted guste pronunciarlo, hablando de las cifras de las vacaciones de invierno en el cine, que son las peores, diría desde 2009, pero aclara que en 2009 fue cuando se desató la pandemia de gripe A, por lo cual estaba bastante afectado las proyecciones de cine. Entonces hay que remontarse recién hasta 2001 para encontrar cifras parecidas a las de este julio de 2025 en salas. Te van a decir desestabilizador, ojo, si nos están escuchando. Capaz es porque no estamos haciendo las películas lo suficientemente buenas, ¿no? Pero es loco porque no es solo el Gomón el asunto, es en todas las salas. Así que bastante llamativo. Si bien el cine nunca se recuperó de lo que fue la pandemia, nunca volvió a las cifras de 2019. Se proyecta que en 2030 más o menos se puede llegar a recuperar ese movimiento. Las cifras se fueron profundizando en su crisis en función de varias cosas, ¿no? Podríamos decir que la aparición de las plataformas cada vez más en cada vez más hogares y la preferencia entre distintos tipos de espectáculos, esto mismo dice De Bache en su publicación, como recitales o teatro, como un evento único que se da en vivo y no algo que podés ver después en tu casa, además de las cuestiones económicas, como ir al cine, sobre todo como salida familiar, es cada vez más cara por el precio de las entradas, por el precio del pochoclo, por el transporte, etcétera. Bueno, da como resultado estas cifras. Que es muy loco porque este mes va en julio de la franquicia Jurassic Park, de los Cuatro Fantásticos, que es de Marvel, sí. Superman, son películas muy potentes para llevar público. Exactamente. Y tomaron además una decisión extraña que fue estrenar La Pistola Desnuda en vacaciones de invierno. Que le fue muy mal acá. Le fue muy mal, no sé si, no vi las cifras, pero no sé en cuánto, quedó en poquitas salas con pocas funciones, siendo una película que podía mantenerse en cartelera un mes, tranquilamente, sí, con un público. Y que tiene público. Que tiene público, porque hay todo el público que vio La Pistola Desnuda, al menos va a ir a ver qué onda con esta. Pero lo pusieron al mismo tiempo que las películas como las que mencionaba Gus recién y la oferta de vacaciones de invierno. Entonces, si tenías que elegir salir con tus infancias, que la tenías en casa y no estaban en la escuela, claramente elegiste una y no otra. Quería comentar un par de estrenos que se vienen esta semana, además de los que ya mencionamos. La semana pasada comentamos acá La Máquina del Delfín y un enano de jardín, la película de Tomás Larrinaga. Si algún oyente o oyenta quiere ir a la premiere de esta película el jueves 14 de agosto, nos manda mensajes y le vamos a regalar entradas. Usted sabe, nunca fuiste al cine, es así generoso con su audiencia. Si quieren ver un estreno este jueves nacional, entonces nos escriben al 11 31 260 887, 11 31 260 887, nos piden entradas y nosotros se las mandamos. Se va a estrenar también El Cinturón de Olivia de Jeremías Mañagui Rudi y Mi Mejor Escena. Mi Mejor Escena es un documental sobre cine argentino, en realidad un documental sobre directores. Son distintas entrevistas con distintos autores muy variados, podríamos decir desde Juan José Campanella hasta Albertina Carri, pasando por Demián Rugna y Marcelo Piñeiro, que le piden, la pregunta es ¿cuál fue tu mejor escena? Y a partir de eso narrar algo del ser realizador o realizadora de cine. Así que pueden ir a ver ahí también un poco una manera de entrar a la historia reciente del cine argentino. Además de, obviamente, No Puedo Tener Sexo, la que comentamos que va a estar en Cacodelfia. Perfecto, Blas. Acá yo quería decir, porque justo hablamos de la gente, los compañeros y compañeras de Rata, y de la productora que se me fue el nombre. ¿Cómo era? Algo de Nunca Menos Cine o algo así, ¿no? Ya me va. No escuché qué dijiste. La productora de Rata. Nunca, ¿cómo se llama? Antes Muerto Cine. Antes Muerto Cine. Nunca, por eso no me salía. Antes Muerto Cine, Nunca Muerto no era. Le cambiaba el sentido. Que no es lo mismo, pero comparten gente. Sí. Bueno, el 28 de agosto, sí, en una función que va a estar dándose como estreno, y después va a seguir en la Lugones, dependiendo de la cantidad de gente que vaya a verla, se va a estar estrenando Todo Documento de Civilización, que también va a tener una función única en el Gomón.
Lo de las funciones únicas ya lo mencionamos, pero es algo que no nos termina de cerrar, porque es por lo general el cine argentino, ¿no? Que se da una sola vez en el Gomón y después no se da más. Remar, por ejemplo, que estuvieron acá los directores, se dio una vez, se va a volver a dar otra vez, pero depende también la gente que vaya, y así no se fomenta que veamos cine argentino. Y lo que habíamos dicho al principio del programa, hay cada vez menos cine argentino en el Gomón, pero eso no está bueno. De hecho es una cagada que pase eso en el Gomón, pero en el Malva cada vez hay más cine argentino, ¿sí? De hecho, se va a estar reestrenando Historias Extraordinarias, ¿sí? De Amadeo Ginás, que está restaurada, y hay varias películas argentinas que siguen, ¿sí? Se va a estar estrenando Otras Formas, de Florencia Siliberti, El Príncipe de Nanagua, de Clarisa Navas, sigue Tesis sobre una domesticación, sigue Yo y la que fui, sigue El mensaje de Iván Fund, que fui el domingo y estaba con sala llena. Continúa también Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, que el año pasado dijimos que para algunos fue la mejor película nacional que vimos en el año. Continúa El amo del jardín, de Fernando Krapp, Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, de Hernán Rosselli, no dije el director. Así que hay cine argentino, se sigue produciendo y se sigue pasando y sigue llenando las salas. Hay que aprovechar e ir a verla para demostrar que realmente es bueno el cine, que queremos ir a verlo, que se tienen que hacer películas. Exactamente, así que entra en la página del Malva, va a la parte de cine y se encuentra con toda la programación del Malva. Lo mismo en la Lugones, ¿sí? Va a la Lugones y también está el Doc Buenos Aires, además. Recomendamos enfáticamente dos cosas. Una, que vayan a ver la versión restaurada de Historias Extraordinarias. Tal vez la mejor película de Mariano Ginás. A los jueves a las 7 de la tarde está, funciones maratónicas, ustedes supongo que la habrá visto, 4 horas y poquito, y otra función maratónica para el estreno de El Príncipe de Nanagua, la nueva película de Clarisa Navas, que ojalá la podamos entrevistar pronto en función de esta película, los domingos a la noche, tempranito a las 8, porque la película también, 3 horitas y poco. Siguió durante 10 años a un niño que conoció ahí rodando un documental televisivo, creo, en la frontera entre Paraguay y Argentina. Lo siguió durante 10 años, entonces de alguna manera sigue el crecimiento de este niño luego adolescente, y parece que es una gran película, así que vayan a verla también. Bien, hicimos un repasito muy grande y rápido de las películas argentinas que hay aquí en la Ciudad de Buenos Aires en cartelera. También hablamos del Festival Terror Córdoba, que cumple 10 años. Quédese porque viene no solamente este temón de los Stone, sino también la mesa de Carpenter. Ya volvemos. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca fuiste al cine. Tercera temporada. Nos ponemos en situación, porque este es un momento muy esperado en este programa. Vamos a dedicarle este rato a hablar de John Carpenter, maestro del terror. Introducinos, Agus. Bueno, sí, es uno de nuestros directores preferidos, creo que lo compartimos casi todos. No sé si Santi, que no le gustan mucho las pelis de terror. Hay que ver si lo conoce, hay que ver si vio algo de Carpenter. Ya le preguntaremos. Porque no es cualquier director de terror. No, pero no solamente es director, esa es la sorpresa de este hombre, que también es guionista, compositor de bandas sonoras, que él, de hecho, la música de Halloween, que es tan emblemática en el cine de terror, la hizo él, y de varias de sus películas. Coescribió videojuegos, esa no se la esperaban. Y también estuvo en algunos cómics. También estuvo en la tele, porque hizo una película para televisión sobre Elvis. Dirigió capítulos de Maestros del Terror, tiene otras películas y series ahí dando vueltas, pero bueno, hizo de todo, pasó por varios géneros cinematográficos,
siempre combinando un poco de terror, ciencia ficción, acción. Es como un director para mí muy completo en eso, porque en una película no es puro terror. Exacto. Hay de todo. Uh-huh. Y bueno, tenemos varias películas, tenemos audios. ¿Con qué vamos? Vamos, además de nosotros ver varias películas de él, invitamos gente a esta mesa que va a llegar desde el más allá. Vamos a escuchar a un amigo de la casa, a Marcos de Noir, también conocido como Blackjack Video. Ya no se llama así, ahora es todo Noir. Es Noir. Y gracias a Marcos, yo vi varias de las películas de Carpenter. Él siempre me recomienda las mejores películas y bueno, ahora nos va a recomendar a todos. Te escuchamos. Hola, ¿cómo están mis amigos de Nunca Fuiste al Cine? Así que van a hablar de uno de mis directores favoritos, algo les puedo aportar. Yo la primera película que vi de Carpenter fue en mi adolescencia y fue Halloween, la original de 1978, y me quedé fascinado. Me quedé fascinado con esa música hipnótica, con ese clima de suspenso. Para mí es un director completísimo y excelente. Les puedo recomendar 3 pelis que yo las tengo en el videoclub y que las recomendé muchísimo y que seguramente las pueden conseguir en plataformas. Una es El Enigma de Otro Mundo o The Thing de 1982, que es así como terror y ciencia ficción, que es una paranoia total. Después Escape de New York de 1981, que esa es más una película de acción, pero es como una ciudad prisión con Kurt Russell, que el tipo está icónico, estaba genial. Y después como última peli les puedo recomendar En la Boca del Miedo, de 1994, que ya es más un horror más tipo Lovecraft, es como una realidad que se desarma. Carpenter en general crea atmósferas con poquísimos elementos y a su vez es muy loco porque a veces compone las músicas. O sea, en Halloween con 2 tonos te armó una banda de sonido icónica que te quedó para toda la vida. Y aparte, bueno, siempre su estilo es más minimalista, no hay nada grandilocuente. Es un director que para mí marcó generaciones y bueno, en mi caso, yo de muy chico ver Noche de Brujas como se estrenó acá, fue una experiencia que no me la olvido nunca más. Así que espero que les guste mi aporte y los esperamos por Noir Café y Películas allá en Soler 4437. Les mando un beso muy grande. Gracias, Marcos. Pasen por ahí, por Noir Café y Películas. Así es. Y llévense algo, de paso. Rodri, empecemos a hablar de películas. ¿Qué elegiste? Bueno, yo elegí 3 porque hay algo que no Carpenter, sino los fanáticos de Carpenter denominaron la trilogía del apocalipsis, que son 3 películas, es un tríptico, que comienza en 1982 con The Thing, La Cosa, que va a estar en Nocturna, va a cerrar el mes con The Thing o El Enigma de Otro Mundo, como dijo Cristian, que en realidad es una suerte de remake de la película de Howard Hawks, pero con algunas diferencias sustanciales, ¿sí? Creo que fue la segunda película que vi Carpenter, la primera fue Halloween. A ver, The Thing es una película que es bastante simple en cuanto a su presentación de trama. Es un grupo de científicos que está en la Antártida, científicos estadounidenses en una base estadounidense en la Antártida, con Kurt Russell a la cabeza. Kurt Russell, que va a estar también en otras películas de Carpenter, y descubren una suerte de plato volador que aloja a algo que va invadiendo los cuerpos y los va clonando, ¿sí? Entonces, la forma final de la cosa, a diferencia de la de Howard Hawks, nunca la vemos, si bien vemos transformaciones de cuerpos en esa invasión, cuerpos deformados, y una invasión que además genera una desconfianza muy grande en el grupo que está en la Antártida, con una película que, como decía Cristian también en el audio que escuchamos al principio, no fue bien recibida en su momento porque es el mismo año en que se da ET, se estrena ET con una mirada extraterrestre muy distinta, ¿no? Es una película en donde él ya coloca un tópico que va a repetir en las otras 2 de la trilogía del Apocalipsis, que es esta aparición desconocida, que genera desconfianza, que invade los cuerpos, que los transforma, y que si se expande puede llegar a producir el fin de la civilización,
¿sí? No, Agus, no sé si vos querías decir algo. Sí, y también en esa película lo que tiene es que es algo muy de Carpenter, que te encierra o te lleva a lugares a donde vos no te podés escapar de ese mal. Exactamente. Y además, Agus, es una película que si uno la observa con detenimiento, es bastante deudora del cine clásico yankee. O sea, ahí hay algo del western, hay algo de Ford, digo, está el sheriff que es claramente Carl Russell, que se hace cargo del asunto. Es una película con una crítica al positivismo, no hay que dejar de ver que Carpenter en sus películas fue muy crítico de la sociedad estadounidense, y esta es una crítica a un Estados Unidos que en ese momento iniciaba un liberalismo muy profundo con Reagan a la cabeza. Thatcher en Inglaterra, digo, no era ajeno The Thing a la sociedad y al tiempo que la contenía. La película no fue bien recibida, pero mucho después se convirtió en una película que es de visión obligada para los fanáticos del terror y de Carpenter. ¿Qué le pasó con muchas películas de eso a Carpenter? Que quizás películas que en su momento salieron, después se terminaron transformando de culto. Exactamente. La segunda que elegí es Príncipe de las Tinieblas, del año 87, 5 años después de La Cosa, que es una película que va a repetir muchas cuestiones de The Thing y también va a anticipar la última que elegí, que la nombró recién Marcos, que es En la Boca del Miedo. Básicamente es otra vez un grupo de científicos. Esta cuestión de lo científico y lo no científico, aparece también el escepticismo en muchos casos, que termina creyendo casi por obligación. Es una película muy perturbadora, Príncipe de las Tinieblas. En una iglesia, en un barrio medio marginal de Estados Unidos, aparece una sustancia que al parecer aloja el mal. Es una sustancia verde que está cerrada desde adentro, nadie sabe bien qué hace en esa iglesia, pero es la iglesia alojando el mal, es muy loco eso. Y un grupo de científicos que otra vez siente el mal en sus cuerpos. Los cuerpos se van transformando, aparecen hormigas, aparece un eclipse en el medio, un color digamos en las afueras de la iglesia que da todo un panorama de desolación. Los homeless de ahí que empiezan a acercarse a la iglesia y a rodar a los científicos. Alice Cooper. Eso me ponía muy nerviosa cuando veía la película, que estaban ahí parados mirando. Es como muy perturbador. Es muy perturbador. Y además, algo interesante, es del año 87 y ya Carpenter introduce videos en formato de VHS, que son los sueños que anticipan el apocalipsis que se viene, porque no es ni más ni menos que la llegada del hijo o la hija del diablo, ¿sí? Lo que se está produciendo ahí, que parece que se evita, pero no tanto al final, ¿sí? Y voy a cerrar, así le dejo a ustedes también hablar, con, para mí, la mejor de Carpenter, que es In the Mouth of Madness, En la Boca del Miedo, del año 1994. Se estrena muy cercano a Jurassic Park. Lo menciono porque el protagonista de En la Boca del Miedo es Sam Neill, que también está en Jurassic Park. Es una película de la cual nosotros tomamos uno de los separadores de Sutter Kane. Sutter Kane es un escritor muy vendedor de libros, es una suerte de Stephen King en el universo de Carpenter, en esa ficción, que desaparece en un momento y, lógicamente, la editorial dueña de los derechos de Sutter Kane se vuelve loca porque necesita que termine su libro, porque lo tiene que vender, lo tiene como prevendido ya. Y Sam Neill es un detective que se dedica a perseguir estos casos raros, muy escéptico, no cree en la literatura de Sutter Kane, hasta que finalmente tiene que terminar creyendo, porque termina encontrándolo en un pueblo ficcional que se llama House End, donde aparecen criaturas Lovecraftianas. Sutter Kane está en una iglesia escribiendo y conteniendo a los monstruos que vienen desde tal vez adentro de la Tierra a copar un universo que se viene abajo, ¿sí? Se viene el apocalipsis, los que leen a Sutter Kane se vuelven locos, y es una película muy perturbadora, absolutamente pesimista. Carpenter es muy pesimista en muchas de sus películas, que está en YouTube, así que mírenla porque la verdad es un peliculón. Sí, de hecho siempre parece en las películas de Carpenter como que no va a haber solución de lo que él plantea. No, además es una película muy autoconsciente, digo, que hace una cuestión de, bueno, a ver,
¿qué hacemos los que hacemos arte, lo que hacemos cine, en un momento donde la industria cinematográfica hollywoodense, estamos hablando de que es al mismo tiempo casi que Jurassic Park, ¿no? Que Jurassic Park muestra dinosaurios vivos, como hay toda una crítica nuevamente en Carpenter muy aguda a la sociedad sobre la cual él hace la película, y esta es la película que cierra lo que se denomina vulgarmente como la trilogía del Apocalipsis. Compuesta por por La Cosa de 1982, The Thing, por la segunda Prince of Darkness, El Príncipe de las Tinieblas del 87, y In the Mouth of Madness, En Boca del Miedo, de 1994. Vamos a escuchar otra voz invitada en este bloque, que es un amigo de la casa también. Ha estado aquí en vivo, ha estado aquí saliendo por teléfono, escribió el libro Encerrados toda la noche, el cine de John Carpenter. Matías Horta dice lo siguiente. ¿Qué tal, queridos? ¿Qué tal, oyentes? Aquí Matías Horta, autor de Encerrados toda la noche, el cine de John Carpenter, editado por la editorial Cuarto Menguante. Y bueno, desde ya bravo que estén haciendo un programa dedicado a Carpenter, alucinante. Bueno, en cuanto a cuál es mi película favorita de las suyas, la verdad que todas son, o casi todas son destacables realmente. Tiene toneladas de obras maestras, todas me gustan realmente, pero siempre pongo por encima del resto a Halloween, pero por un tema personal, porque es la película con la que yo descubrí a Carpenter, siendo muy muy chico. Realmente quedé así como perturbado después de verla. De hecho, se convirtió en una especie de obsesión ahí haciendo mamarrachos, porque no le digo dibujos, ¿no? Sería como demasiado decirle dibujos. Mamarrachos inspirados en Michael Myers. Pues por supuesto me sumergí en lo que era toda la saga y por supuesto en toda la obra de Carpenter. Así que por eso es una película que me marcó tanto. Es una de las películas que ya de por sí te marcan, ¿viste? Sobre todo cuando sos chico. Así que por eso Halloween siempre tiene como un lugar especial en mí, pero sí, realmente la cantidad de obras maestras que tiene este tipo realmente es descomunal. Así que por eso lo amamos tanto y por eso le siguen rindiendo homenajes como el que le están haciendo ustedes. Abrazo bien grande. Gracias, Matías, por este mensaje. Bueno, despierta muchas pasiones y creo que son todas pasiones alegres. No creo que alguien esté enojado con Carpenter. Agus, me gusta las películas que elegiste porque son películas que no vi, así que soy todo oídos. Las elegí por eso, porque me parece que son un poco atípicas. Digamos, acá venimos hablando, yo voy a hablar también de algunas más conocidas si llegamos, pero las que más conocidas de Carpenter: Asalto a la Comisaría del Distrito 13, Halloween, La Niebla, Escape from New York, La Cosa, tiene un montón de películas una tras de la otra. They Live, la que van a pasar esta medianoche en Nocturna, En Boca del Miedo, Vampiros. Bueno, pero vos elegiste otras. No elegí ninguna de esas. La primera que elegí fue Christine, que es del 83, y la elegí por dos personas esta película. La número uno es el que escribió el libro en el que está basado, y la número dos es por el director, obviamente. El primero es porque es hincha del rojo. Pero por supuesto, que es Stephen King. Exacto. ¿Quién podía escribir algo así? En esta película tenemos un chico que es como el perdedor de la escuela, que sus compañeros lo tratan mal, tiene como problemas en su casa, también con los padres, y ve un auto destartalado, viejo, hecho percha, y decide comprarlo para arreglarlo. Y ese auto se llama Christine. Ajá. No era una persona. A medida que lo empieza a arreglar de a poco, empezamos a ver como una conexión entre ellos. El auto se va arreglando demasiado rápido, lo cual es raro. Empiezan a pasar cosas raras. Su amigo se empieza a preocupar por él, su novia también, porque empieza a ver su cambio. Él antes era bastante tímido, era muy amable, y empieza a cambiar la personalidad. Se pelea con los padres, y empiezan a pasar cosas raras con Christine. En un momento, los que a él lo trataban mal en la universidad destruyen el auto y les empiezan a pasar cosas, y el auto está impecable. Entonces empezamos a notar de alguna forma que no es lo que parece, que el auto está celoso y que él tiene una real conexión con él. A medida
mí eso me encantó de la película. Y me gustó mucho todo lo que tiene que ver con el cambio del personaje a medida que va conectando con Christine. También me gustó mucho la música, porque es un auto y puede pasar música ese auto, y pasa toda música vieja, toda música retro. Es un Plymouth, es un auto Plymouth del año 58. Sí. Es un auto hermoso, rojo y blanco. Así que me parece que eso está muy bueno. Me gustó la película. Me parece que el personaje del auto, que también que está en el libro de Matías Horta, que suele pasar en otras películas como la de Spielberg en Jules, que el camión persigue a una persona. Es muy interesante eso, y a mí me gustó de esta película. Quizás a Carpenter no le gustó tanto en su momento filmarla, pero le puso su onda. Y la otra que elegí es del 2010, que es The Ward, que es Atrapada, que es la última que filmó. Esperemos que vengan otras. Claro. Sí. Esperemos que por ahora. Y la película inicia con una chica que está al lado de una casa que se está incendiando, la internan en un neuropsiquiátrico y ella no recuerda quién es, no recuerda qué pasó, no sabe nada, pero bueno, empieza a vivir ahí, intentan hacer un tratamiento al cual ella no quiere saber nada, conoce varias chicas que están ahí y todas las noches escuchan sonidos, ven que hay cosas raras y empieza a desaparecer de a una. A medida que van desapareciendo, ella empieza a buscar con las que van quedando la forma de escaparse de ahí. Y bueno, todo va a tener una vuelta muy interesante de tuerca, que también es muy crítica esta película. Yo la elegí porque es la última de él y me pareció que no está lo suficientemente reconocida, porque a mí me mantuvo tensa. Es como que me parece que el camino que va tomando la película es súper interesante. Y está Amber Heard, que es la ex de Johnny Depp, que tuvo varios problemas con él, pero es antes de toda esa situación. Y hay un elenco que es bastante conocido, o sea que tiene buenas actuaciones. Así que también sugiero ver esa película que está muy buena. Bien, entonces Christine y The Ward, las elegidas por Agus. Yo no quería cerrar este bloque sin mencionar dos de las últimas películas que vi del amigo Carpenter. La primera que vi es en orden, podríamos decir que es un díptico, aunque están bastante separadas en el tiempo. Una es Escape from New York, o Rescate en Nueva York, de 1981, en momentos de sus primeros años, pero donde ya tenía metido 3 peliculones. Y la otra que voy a mencionar, lo voy adelantando, es Rescate en Los Ángeles, Escape from LA, del 96, 15 años después. Vamos a decir que la premisa es más o menos la misma, pero vamos a marcar algunas diferencias. Bueno, en Rescate en Nueva York, lo que está pasando es, estamos en 1996, pensamos que la película es del 81, entonces es de alguna manera una distopía, ahí nomás, ¿no? Porque no es que se fue a 2000 y pico en ese momento, en el que el crimen en Estados Unidos aumentó un 400%, está todo bastante mal, y el gobierno decide establecer a Manhattan a la ciudad de Manhattan como una prisión. A cielo abierto. Todos los que sean condenados van a ir ahí a cumplir su pena perpetua. Ahí aparece nuestro amigo Snake Plissken, que es Kurt Russell nuevamente, que es un sobreviviente de la Tercera Guerra Mundial, es un también condecorado y criminal al mismo tiempo. Lo llevan para cumplir esta misión, que es básicamente rescatar al presidente que cayó luego de que secuestraron su avión, sale en una cápsula, cae en esta Manhattan encerrada y lo tiene que rescatar, porque cayó en manos de unos especie de los capos de este pabellón a cielo abierto. Obviamente a Snake lo traen, pero medio a la fuerza. No es que él negocia con la yuta, sino que le dicen, bueno, lo vas a hacer, pero porque si no lo haces, cápsula que te meto en el cuerpo te va a explotar y te vas a morir. Entonces empieza tensa la cosa. Finalmente, bueno, la misión se cumple, pero en el final, cuando él va a saldar sus dedos y decir, bueno, sálvenme y que yo hice mi parte, hay algo que no le gusta de los que lo llamaron y termina teniendo como un pequeño acto de justicia individual y en contra de el gobierno y del mismo presidente que rescató. 15 años después, Carpenter hace Rescate en Los Ángeles, que es básicamente lo mismo. Cambian, en vez del presidente que tiene que rescatar, es la hija del presidente,
El presidente, luego de una crisis también que tiene que ver con un gran terremoto y con el ascenso del crimen y todo, termina siendo elegido por tiempo indeterminado, siendo medio un emperador de Estados Unidos, y Los Ángeles, que quedó destruida por este terremoto, termina siendo una isla que es nuevamente una prisión a cielo abierto, donde los condenados les quitan la ciudadanía, no es un dato menor, los mandan ahí y tienen que elegir entre la silla eléctrica o pasar el resto de sus días en esta isla con una suerte de autogobierno o caos o anarquía, como podríamos decir también. Esta película, Peña, en su reseña de Letterboxd de Rescate en Nueva York, dice que sería excelente si después no lo hubiese mejorado como lo hizo en Rescate en Los Ángeles, porque hace todo lo mismo, pero todo mucho más exagerado. Y dice que es como una especie de secuela, remake y parodia, porque hay algo de las decisiones que toma, que es básicamente la misma sucesión de hechos, de rescate de elementos, de la amenaza dentro del cuerpo del mismo Snake, que es casi la misma película pero exagerada. Es como una autoexplotación de su propia película, que hace que veamos, luego de pequeños terremotos que se dan en esta isla, cómo viene un tsunami y un personaje secundario que se encuentra Snake, le da una tabla de surf y Snake empieza a surfear en el medio de la ciudad este tsunami, y luego, surfeando esa ola, va a saltar hacia un auto que maneja Steve Buscemi, que es ahí el otro de los personajes también muy igual a la película anterior, que está como de un lado y del otro, no es como el aliado, pero también es el veleta. Bueno, eso, y después una gran escena con aladeltas. Sí, bueno, cierto. Son las expresiones de Carpenter en el cine de acción, ¿no? Que en Rescate en Nueva York fue un poco anticipatorio de esos 80 plagados de Rambos y Van Dammes y demases, y luego haciendo su propia parodia, dos grandes películas, ¿no? Hay algo ahí en los efectos de esta última película del 96 que se nota que está hecho con bajo presupuesto, pero aún así sigue siendo una película muy honesta, a la manera Carpenter. Y se nos va el tiempo. No sé si alguien quería agregar algo más, porque este bloque llega a su final, porque tenemos entrevistas, tenemos un montón de cosas por delante. Nunca fuiste al cine. Vamos a escuchar un poquito de música. Bienvenido a mi pesadilla. Sí, de Alice Cooper, que es un homeless en Príncipe de las Tinieblas. En un ratito charlamos con Alejandra Guzzo en función de una película que está por salir dedicada a Norma Pla. ¿Hola? Silvia Prieto. ¿Quién habla? ¿Qué quiere? Por favor, no me corte, habla Armani, el de Armani. Le pido que no me moleste, estoy mirando una película. Estás escuchando Nunca fuiste al cine, tercera temporada. ¡Me robaron mi plata! Señor, usted no me toque porque yo no lo voy a molestar a usted. Es vergonzoso. Venga sin arma y sin escudo y sin arma y sin escudo con un jubilado acá en la esquina, a mano a ver quién gana. Venga si tiene los huevos que tenemos los jubilados. A mano los jugamos a ustedes. Mano a mano jugamos. A ver quién gana. La policía o los jubilados. Yo no quiero comer menuditos de pollo como estoy comiendo. Yo quiero comer la comida que come ese señor al cual le pagamos el sueldo nosotros. Ese es un inquilino de la Casa de Economía. Escuchábamos a Norma Pla, una referente en la lucha por los jubilados y las jubiladas en los 90, que va a tener muy pronto, ya lo tiene de hecho, un documental, un necesario documental que se llama Norma También, que se va a estar estrenando la semana que viene, y estamos en comunicación telefónica con una de sus directoras, Alejandra Guzzo, la otra es Natalia Vinelli. ¿Cómo andas, Alejandra? Rodrigo te saluda, bienvenida a Nunca Fuiste al Cine. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Gracias por llamar. No, por favor, Alejandra. Bueno, contanos un poco cómo surgió la idea de un documental sobre Norma. A ver, es raro que hasta este tiempo no se haya hecho, ¿no? Digo, ¿ustedes cuándo lo empezaron a pensar? Porque la situación de los jubilados ahora se asemeja mucho a los 90.
Claro, bueno, diste en la tecla en varias cuestiones. Mirá, yo soy parte de Cine Insurgente desde el año 98 y en esas luchas y registros audiovisuales de la época conocimos a Natalia Vinelli, que era una militante ya por las causas populares y por supuesto una destacadísima periodista y escritora, investigadora. Y bueno, nos hicimos amigas, los de Cine Insurgente, las de Cine Insurgente con Natalia y otros compañeros, y siempre Natalia nos habló de Norma Plas, siempre, porque el impacto que había tenido sobre ella, que en la película lo van a ver, en relación a su época de estudiante, la marcha 100 de los jubilados y la irrupción de repente de una mujer que nadie conocía y le decía a los estudiantes que tenían que movilizarse como se movilizaban los viejos, para ella fue muy impactante. Entonces siempre empezó a soñar con ese documental. Después, viste, pasa el tiempo, la vida, un montón de cuestiones que tienen que ver con la producción y lo a veces no tan fácil en aquella época de poder hacer una película. Pero retoma el proyecto con Fernando Kretschmar, que es un compañero también de Cine Insurgente, y algunas entrevistas se hicieron. La coyuntura en su momento no acompañó por muchas situaciones y tiene que ver con algo de lo que vos recién comentaste, ¿no? Ahora todo el mundo, dado que parece que estamos de vuelta en los 90 agresivos, el menemismo agresivo diríamos, vuelve a estar presente, pero la verdad que cuando Natalia me invita a formar parte del proyecto, pensamos hacer un documental sobre ella, que es en el año 2021-22, era una total desconocida para los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Estaba enterrada en el olvido, como siempre se la ha enterrado. Y es una figura muy disruptiva, muy peligrosa, muy frontal, muy poco académica, incluso para los círculos políticos del progresismo y de cierto sector militante. Entonces hay una serie de causas por las cuales no se habla y ni se hablaba de Norma. El hecho de traerla en un proyecto surge como primera instancia para pensar en los feminismos populares, empezar desde ese punto de vista, con ese abordaje en narrar y escribir el guión para el documental, ¿no? Y después, bueno, la historia hizo lo suyo, como lo hace siempre. Cuando en la película se van a ver escenas donde Solve, que es la protagonista, una estudiante en aquel momento y militante feminista, comparte con algunas de sus compañeras la posibilidad de que se pueda indagar sobre Norma, y realmente era una desconocida para ellos. Hicimos una escena donde le mostramos la famosa reunión en el programa de Sofovich, que era Polémica en el Bar, creo, donde solo ella enfrenta a Sofovich y a todo ese grupo de hombres que la atacaron tremendamente, ¿no?, por su militancia. Así que esa es la manera en que empezó el proyecto en esta última etapa, a pesar de que Natalia le tuvo mucho tiempo en su cabeza y bueno, por fin se ha podido concretar. Y bueno, desgraciadamente la historia pone a nuestro pueblo otra vez en la misma situación, incluso peor, de cuando Norma, como ustedes lo hicieron audible hace un ratito, donde Norma luchaba por los derechos de jubiladas y jubilados, ¿no? Por ahí nació el proyecto, pensando por eso se llama Norma también, porque parecería ser que en todo el mapa de los feminismos que estuvieron tan en auge y con justa razón en los últimos tiempos, y sobre todo lo que rodeó a la militancia por la ley por la despenalización del aborto, había un lugar como distinto tal vez, o no abordado del todo desde los feminismos populares, ¿no? Entonces, bueno, Norma también era como, es casi una pregunta, ¿era también feminista Norma? ¿No lo era? ¿Cómo se asume eso? Eso fue parte de la hipótesis inicial. Después, bueno, la vida se impone, la historia se impone, lo político se impone y estamos como estamos, ¿no? Estamos hablando con Alejandra Guzzo, codirectora junto a Natalia Vinelli del documental Norma también. Las entradas para dentro de 2 sábados están agotadas en el marco del Festival del DOCA. Ahí se va a estar dando el preestreno, pero también tienen agendado un estreno posterior.
Claro, porque es así ahora, antes no era así, pero ahora tenemos esta situación, los documentales de vía digital que tanto luchamos, de la asociación de DOCA, Documentalista de Argentina, y muchísimos compañeros y compañeras de otras asociaciones. Teníamos antes una semana, por lo menos, si la película llevaba público se podía quedar 2, 3, hasta 4. Yo fui productora de una película que estuvo 3 meses en cartel, que para un documental era muy raro, que era Millones, pero ahora esa posibilidad la perdimos. Como estreno tenemos un día solo. Entonces aprovechamos el espacio de la 16 muestra de DOCA para incluir en la programación. Y después surgió la posibilidad de que tal vez el estreno se pudiera hacer ahí pegadito nomás, ¿no? Mirá, todavía no han salido hasta el día de hoy, creo, la venta online de las entradas en el Gomón, pero en cualquier momento sale, todavía faltan unos días para el 24, así que van a poder comprar. Y después, bueno, la película va a estar en el Palacio El Victorial, Sala Mujica, Auditorio Mujica, en San Telmo, en la calle Piedras al 720, y ahí hay funciones desde el 27, 28, 29 y 30, si no me estoy equivocando, pero si no igual vean las redes sociales donde está Norma la película y cualquiera de nosotras, la página de DOCA, la página de Barricada, la de Cine Insurgente, y van a poder encontrar por las dudas la información actualizada. Pero va a estar esos 4 días ahí en esa sala que es preciosa en San Telmo, la Sala Mujica, de la calle Piedra 720, como les decía, 4 días seguidos a las 19 horas. Eso también para que lo tengan en cuenta, porque para ahí también se están vendiendo entradas ya. Perfecto, entonces muchas gracias, Alejandra. Vamos a difundir de aquí hasta la fecha del estreno. Te mando un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, gracias. Era Alejandra Guzzo, codirectora junto con Natalia Vinelli del documental sobre Norma Pla, que se llama Norma también. Se estrena dentro de 2 sábados con localidades agotadas en el marco de la muestra de DOCA, pero el 24, domingo a las 7:30 va a estar en el Gomón, todavía no hay entradas, y después va a estar dándose en el Palacio El Victorial hacia finales de agosto en San Telmo, en la calle Piedras. Entren en las redes de Norma también y van a tener toda esta data. Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya, porque es su propia vida lo que apuesta, por la fe, la incredulidad, el amor, la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre. Nunca fuiste al cine. Último bloque de Nunca Fuiste al Cine en FM La Tribu. Nunca Fuiste Cine, nuestras redes sociales, ahí nos pueden mandar mensajitos, así como al 11 31 260 887. Vamos a hablar de estrenos internacionales que han ido a ver ustedes. Le damos la bienvenida a Rosaura Barleta a este lado del estudio. Aló. ¿Cómo te va? Bien. Tirando, bien. Para no aflojar. ¿Y cómo te fue en el cine con lo que fuiste a ver? Me fue bien porque pensé que no iba a dormir en toda la noche y sí dormí. Bien. Ustedes, audiencias cultivadas y cultas, disculpen, si yo no salgo al aire es porque me gusta ver pelis nada más, entonces mi conclusión es, no dormí mal, dormí bien, no tuve pesadillas, me reí toda la película. ¿Es realmente una película de terror? Bueno, ahí quizás entonces pueden pimponear con Rodri, que lo fueron a ver ambos. Fuimos ambos a ver Weapons, digamos que es así, o La Hora de la Desaparición, el nombre más obvio que te puedas imaginar. Y sí, es una película de terror, es de terror porque así está promocionada y demás, pero es una comedia de alguna manera también, o yo tuve esa sensación. Es una película en la que yo le pedí consejos a Rodri para no spoilear, porque no sé cómo hacen ustedes para explicar sin spoilear. Es una película en la que nos encontramos con una docente como protagonista en una historia en la cual desaparece su clase completa excepto un niño. Okay. Un integrante de la clase, ella en un lugar, digamos, muy tensionado y conflictuado porque es una persona señalada por esa conexión que tiene con todos los niños y niñas desaparecidos que salieron de su casa un día, una noche, una madrugada y se fueron corriendo y se les perdió el rastro. Es una película para mí que tiene mucho
mucho de reflexión y de preguntas en relación a cómo es ser niñez y por lo tanto cómo es ser humanes, y cómo funciona todo el universo, en particular en el terror, del colaboracionismo, ¿no? Como esos son quizás los roles destacados más que por ahí los villanos que podamos señalar, sí, ¿no? O las víctimas, digo, como hay mucho más de esa complejidad en el abordaje de esta película, y una serie de personajes que en forma coral vamos viendo sus perspectivas acerca de lo que pasa en esos días, en particular son 2 o 3 días más o menos que se recorren a un mes de la desaparición de estos niños y niñas, y me gusta la estructura coral que tiene en el sentido de que me parece que no hay vieron que a veces las propuestas corales tienen como una hiperestetización de la repetición, sí, de la cámara de un lado, la cámara del otro, y como que parece que un poco la búsqueda es que nos sorprendamos con eso y no mucho más, y en esta propuesta coral vemos de cada uno lo que nos interesa para la historia, no es que vemos las mismas 48 horas de cada uno de esos personajes. Como las películas que son todo un plano secuencia y solamente quieren decir que es un plano secuencia. Exacto. Claro, a mí me pasa muchas veces eso con las propuestas corales, entonces me pareció bastante interesante cómo estaba planteado en este caso, o sea, esto le sirve a la peli, esto funciona para que entiendas a este personaje, no importa si eran la 1:10 y a la 1:10 el otro estaba, o sea, como no tiene ese tipo de cruces. Éramos por momentos igual los ojos de estos personajes, eso sí, y estos personajes que cumplen una función para la trama, pero para mí lo más interesante de este grupo de personajes es que todos pertenecen a un target social diferente. Es decir, está la docente precarizada, están las familias de los pibes colapsadas, están los marginales y las marginales que ven cosas por fuera de eso, están las viejas locas, hay como están los viejos machirulos, y hay como esto, insisto, como un target social más allá de lo que uno pueda decir en términos más performáticos de estos personajes, como todos pertenecen a un mundo diferente que nos muestra esta historia. Y que yo creo que un poco es algo de lo que lo vuelve comedia, ¿no? Porque en definitiva son los contrastes en relación con las prioridades de cada uno, con las preocupaciones de cada uno, con lo que a cada uno le da miedo, que no en todos los casos es la trama de terror real que hay detrás, ¿no? Rodri, de tu lado. Muy poco voy a decir porque lo dijo casi todo Ro, que no puedo creer cómo es de las primeras veces que está reseñando una película, porque lo hizo a mi juicio fantásticamente. A mí me parece que retomando un poco lo que decía de la dificultad de encasillar un poco la película dentro de un género, me parece que Weapons coquetea con el espectador. Pasa por ser al principio una película como tantas series que hay de medio detectivesca, como True Detective, por ejemplo. Después sí, tal vez tiene partes de terror más duro, con niños, vinculado más a It, tal vez, en algunas cosas. Y después tiene una última parte donde para mí el final es maravilloso. Hay gente que dirá exactamente lo contrario. Pero ahora, por ejemplo, no pudo dormir. O sea, creyó que no iba a poder dormir, finalmente pudo, por ese final. Claro, exactamente. Y tiene mucha dosis de humor, que la película a cuentagotas lo va mostrando antes, pero al final la gente se ríe, digamos, y está bien que se ría. A veces la gente se ríe y uno no entiende por qué. Claro, no, acá te reías. Esa era mi pregunta, sí. Y por último, para finalizar de mi parte, esto que retoma Ro con respecto a las diferencias sociales, que no están marcadas desde una perspectiva moral, ni señalada, ni subrayada, sino están ahí mostradas, y digamos, la paranoia, el señalar a la maestra, las dosis de fascismo que aparecen, como buena película de terror, que para mí lo es, buena, de terror y no terror también, pero es buena, una buena película. Tal vez lo más perturbador es la reacción que hay en el pueblo, más que una bruja que hace hechizos.
Bueno, yo estaba pensando cómo no spoilear, pero bueno, no voy a decir nada sobre la frase de cierre de Rodrigo Ferreiro, pero algo que me parece interesante también de esta construcción de los personajes es el tema de las frustraciones, que me parece que un poco es lo que corre de un dramatismo trillado a lo que pasa en esta película, porque uno piensa una maestra precarizada, recomprometida, que los requería a los pibes, que los cuidaba, los acompañaba y qué sé yo, y de repente todos la empiezan a acusar, y entonces uno dice, la pobre señorita Miel, y ella es como, pero ¿qué les pasa a estos hijos de remil puta? Sí. No es como el elefante blanco, no. No es el elefante blanco, también tiene conciencia de hasta dónde se puede defender y hasta dónde está en peligro, digamos, no es que ahí juega con una cosa de ira o de violencia, pero sí como una frustración muy genuina de ella en la construcción de, no me acuerdo cómo se llama la actriz que hace este personaje. Para mí es un gran personaje también para Amy Adams, por ejemplo, como para entender en qué línea va lo que plantea esta protagonista. Bien, entonces Weapons, o La Hora de la Desaparición, se estrenó esta semana. Es una película de la que se está hablando y seguramente escucharemos comentarios como los de nuestros compañera, o en otro sentido. Agus, vos del otro lado de la mesa, también viste una película que en principio diría que también es distinta, porque se llama Un Viernes de Locos. Así es, que es una secuela en realidad de una película del 2003 que es Un Viernes de Locos, que a la vez, no sé si tienen este dato, que es una remake del año 76, que el papel de Lindsay Lohan lo hacía Jodie Foster. No la tenía. Pero Agus siempre te tira el dato justo, en el momento adecuado. Sí, son estas películas Disney que vimos durante los 2000, y Lindsay Lohan, que fue la actriz de ese momento, ya veníamos de Juego de Gemelas, ahora con Viernes de Locos, vuelve muy bien. Yo estoy muy contenta porque ella tuvo un derrape en su carrera, pero bueno, ahora está muy bien junto a Jamie Lee Curtis, que me parece que se nota que disfrutaron filmar esta película, se las ve como contentas, felices, y eso a mí también me produjo la película, me encantó, me llevó a otro momento. Yo pensé que iba a ser medio mala porque veníamos de secuelas como las de Abracadabra, que para mí es una de mis películas, está ahí muy alto en mi top 10. Fue mala la secuela, la de Encantada también, pero esta no, esta sí me gustó. Perdón, otro Viernes de Locos, yo dije uno, es otro, por eso es la secuela. Sí. Pero bueno, volviendo a la película, en esta ocasión vamos a ver a Lindsay Lohan, que ya no es la hija, o sea, sí es hija, pero es madre también, es una madre soltera, así que va a ser un poquito diferente este cambio que se va a producir en la película. Y no va a ser doble, sino que va a ser por 4, porque ella va a conocer a un inglés muy pintón, se va a enamorar, el tema es que él tiene una hija y con su hija no se llevan muy bien. Entonces esto va a hacer que ellas quieran arruinar de todas formas ese matrimonio. Van a ir a la despedida de soltera de Lindsay Lohan, que también obviamente está su madre, y ahí una bruja va a hacer que se cambien entre las 4 las personalidades, lo cual va a hacer que cada una se ponga en el lugar de la otra, se empiecen a entender un poco y que generen muchísimas situaciones graciosas. Así que eso me encantó de la película, es bastante parecido a la otra, solamente cambian que son 4 los cambios. Y algo que me gustó es que aparecen pequeños detalles del universo de Lindsay Lohan. Ajá. Porque hay como un pequeño detalle a una fecha de Mean Girls, hay otro detalle a la película, la que había nombrado hace un ratito también, de las gemelas, Juego de Gemelas. Entonces como que el que vio todas esas películas los va a ir encontrando y le va a gustar. También verlas a ellas, Jamie Lee Curtis siempre para mí, en cualquier película que esté va a estar bien, aunque acá quizás tiene un poquito más de energía de la que debería tener, pero no importa. Sí, la que está más difícil de encontrar es a la misma Lindsay Lohan, ¿no? Con el nuevo rostro que tiene. No, pero ¿Cómo es? Te iba a preguntar en la película si aparece Lindsay Lohan o... Pegaron la vuelta igual en Hollywood con los rostros. O sea, hubo unos derrapes fenomenales y se ve que encontraron otra pichicata que te vuelve la cara original, y es el caso de Lindsay Lohan. Sí, volvió Lindsay Lohan en todos los sentidos. Su cara, su actuación. Porque ella es buena para la comedia. Por lo menos a mí me gusta. Así que la película está muy buena. Ella canta, tiene su banda como en la anterior, tiene muy buena música porque aparecen las Spice Girls, así que yo recomiendo que la vean. Bien, entonces otro Viernes de Locos. ¿Está en cines? Está en cines, se estrenó el jueves. Bien, perfecto. Pueden ir a ver entonces estos estrenos internacionales. También este programa llega a su fin.